Y ahora seguimos con una perspectiva para abordar uno de los mayores activos de la Orinoquía, que es la biodiversidad. Para eso voy a presentarles, perdón, a Hernando García, director general del Instituto Humboldt. Como ustedes saben, es una de las instituciones más importantes del país en conocimiento y conservación de la biodiversidad. Vamos a escuchar una conferencia que se llama Orinoquía Biodiversa, Riqueza Natural y Desafíos. Bienvenido. Quiero agradecer por la invitación, obviamente por Orinoquia, a Arteaga, muchísimas gracias. Creo que invitar a una institución de base científica, una organización que tiene la responsabilidad de integrar el mejor conocimiento sobre el principal capital que tenemos en este país, que es su biodiversidad, para integrarlo en múltiples discusiones, es importante en este espacio donde estamos pensando una región como la Orinoquia, pero además un espacio con tanta presencia, participación de la empresa privada, una empresa privada que está imaginándose, obviamente, todas esas perspectivas de desarrollo en esta gran región, que es nuestra región de la Orinoquia. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder seguir también participando y discutiendo con el sector privado, con las empresas, imaginándonos la Orinoquia posible. Ahora bien, es importante cuando vamos a hablar de la Orinoquia colombiana verla en contexto. Lo decía Fernando, vamos a encontrar, yo creo que la presentación de Fernando de TNC, vamos a encontrar muchas coincidencias y va a servir para posicionar algunos mensajes claves en todo este diálogo, en toda esta discusión. Mirando la Orinoquia en perspectiva, nosotros ocupamos el 35% de esta gran cuenca, la tercera cuenca con más grande, con mayor caudal a nivel planetario. El otro 65% está mayoritariamente en Venezuela. Es un espacio geográfico que, además de albergar una diversidad biológica enorme, es un espacio geográfico de gran importancia para los ciclos del agua planetarios y sobre todo a nivel continental. Esa es nuestra gran cuenca. Aquí estamos ubicándolo, la parte alta y media en Colombia y ya la parte media y baja en Venezuela. Cuando pensamos esta Orinoquia colombiana, este espacio geográfico que ocupa cerca de una cuarta parte del territorio continental, yo he estado muy vinculado desde la investigación científica en la Orinoquia por más de 25 años y evidentemente en los últimos 10 años hay una perspectiva de un espacio enorme, un espacio poco habitado, un espacio con un potencial enorme para el desarrollo. Y cuando voy viendo las presentaciones que hemos estado viendo, el estudio de desarrollo, es evidente que hay una perspectiva de este gran espacio para el desarrollo. Es por eso y es tan importante que pensando en ese gran espacio para el desarrollo en un país con también una intención de crecimiento y de impulso a diferentes industrias, economías, es muy importante que también hagamos una pedagogía y encontremos el valor natural sobre el cual vamos a construir ese desarrollo y entender también los límites y esas variables fundamentales para el desarrollo en este gran espacio geográfico. Cuando también lo comentaba Fernando, pero cuando uno piensa en la Orinoquía o la Orinoquia, ambas están validadas, uno solamente rápidamente se imagina sabanas naturales, esos espacios de los llaneros, de la ganadería históricamente. La Orinoquia es un mosaico de diferentes paisajes ecológicos muy bien definidos. Tenemos una Orinoquia dentro de este espacio de cuenca, que es una Orinoquia andina, que incluso parte desde las cumbres nevadas del Cocuy, desde los páramos, hay páramos en la Orinoquia. De hecho, el agua de Bogotá es agua de la cuenca del Orinoco. Es un trasvase del Orinoco hacia el Magdalena a través del acueducto de Bogotá. La Orinoquia tiene unos paisajes ecológicos andinos que van desde los picos nevados, los páramos, los bosques altoandinos y de niebla, todo ese franco oriental de la cordillera oriental, de un valor ecológico enorme, y llega hasta esos paisajes mucho más de lomeríos que podemos encontrar, por ejemplo, en Paratebueno. Pero también tenemos una Orinoquia, mucho más del río Meta hacia el norte, una Orinoquia de sabanas inundables en los departamentos del Casanare y Arauca,
que se mueve a través de los pulsos del agua. Tenemos esa Orinoquia, la altillanura, una altillanura plana, pero una altillanura mágica y disectada que encontramos en el Bichada. Y tenemos una Orinoquia selvática, una Orinoquia de selvas del escudo guyanés, que la tenemos hacia el río Guaviare, con afluentes tan importantes como el Inírida u otras cuencas como el Matavén, otras cuencas. Esa es nuestra Orinoquia. Es un mosaico de paisajes ecológicos que generan una singularidad, es decir, que esa expresión ecológica integra especies únicas dentro del territorio, especies endémicas que no están en otra parte del planeta. Y esa singularidad la podemos ver muy asociada hacia los Andes, hacia las llanuras inundables y esos espacios de transición entre la altillanura y las selvas del escudo guyanés. Pero además, la Orinoquia es un paisaje anfibio. Cuando pensamos en la Orinoquia, debemos pensar, y ustedes que hacen parte de ese territorio y que se mueven dentro de ese territorio, cuando uno está pensando en esa Orinoquia de las sabanas inundables, son espacios del agua, son espacios que en algún momento del año, a través de los pulsos de inundación, en los momentos de aguas altas, son espacios donde cerca del 60% de todo Arauca y Casanare están cubiertos de agua, naturalmente. Y son ríos que están muy conectados con la dinámica de los ríos que nacen en los Andes, que vienen con muchos nutrientes, son ríos importantes para la pesca, son los llamados ríos de aguas blancas, muy productivos, con una altísima biodiversidad de peces, y son ríos que alimentan sabanas luego en esos pulsos de inundación con esos sedimentos y alimentan a la sabana. Cuando desconectamos a la sabana inundable de esos pulsos de inundación del río, estamos limitando la principal fuente de darle nutrientes a esos suelos tan importantes luego para la agricultura. Tenemos esa dinámica de ríos mucho más asociados a la altillanura, que si ven el patrón son pequeños, como unos pequeños circuitos de ríos, que son ríos que nacen dentro de la misma Orinoquía. Ríos como el Vita son ríos de aguas claras, son ríos con muy pocos nutrientes, no son tan importantes dentro de una lógica de pesca, no son tan biodiversos, pero son ríos que son muy importantes, por ejemplo, para la diversidad de peces ornamentales y especies muy particulares y endémicas que solamente crecen en ese tipo de ríos. Y tenemos esa otra Orinoquia selvática de ríos de aguas negras. No sé si ustedes han podido estar en Matavén o incluso en el río Atabapo o en Caño San Joaquín, que son ríos de color, naturalmente, ríos de color de aguas rojas, casi que oscuras como si fuera una Coca-Cola, naturalmente. Son ríos que tienen una particularidad y es que como lavan los suelos de la selva a través de los pulsos de inundación, tienen este color y son ríos de aguas muy ácidas, también de mucha importancia para endemismos de especies en ese tipo de aguas. Bueno, y un dato importante, el 41% de todas las reservas hídricas subterráneas de Colombia están en este gran espacio que llamamos Orinoquía. Y este espacio del agua, este espacio, estos paisajes ecológicos tienen una biodiversidad también única, una biodiversidad que se expresa en muchas especies de plantas, pero sobre todo muchas especies de peces, 773 especies de peces de agua dulce hacen parte de la cuenca del Orinoco. Y empezamos a ver también dentro de esta gran diversidad cerca de 24.000 especies registradas entre flora y fauna para la Orinoquia. Encontramos a ver un número preocupante de especies amenazadas. ¿Qué nos estarán indicando esas especies amenazadas? Más allá de la preocupación que podamos tener por una especie amenazada al borde de la extinción, de desaparecer para el planeta, ¿qué estará pasando? Empieza a aumentar ese número de especies amenazadas. Aquí podemos ver un mapa, que es el mapa de huella espacial humana. Es un mapa que desarrollamos a nivel Humboldt con la Universidad Javeriana para todo el país,
un análisis de cómo ha cambiado la salud de nuestros ecosistemas desde el año 1970 en todo el país, por efecto de la actividad humana, carreteras, crecimiento de suelos asociados a ciudades, a la intensificación de la agricultura u otros sistemas de producción. Cuando miramos la Orinoquia y quienes pudieron disfrutar de este espacio tan hermoso en los años 90, uno todavía hablaba de las sabanas naturales del Bichada. Cuando uno hablaba de esos mosaicos de ecosistemas naturales muy bien conservados hacia esa Orinoquia profunda y una intensificación mucho más asociada al piedemonte. En la actualidad, la huella espacial humana ha incrementado de forma significativa en la Orinoquia. Ha sido la región del país con una mayor intensificación de la huella a partir del año 2000. Eso quiere decir que realmente esa visión de desarrollo que necesitamos promover, hay que pensarla muy bien. Que no nos pase lo de la gallina de los huevos de oro. Que por desesperadamente generar un impulso de desarrollo sin entender la lógica de funcionamiento ecológico de ese territorio, estemos perdiendo una región con realmente un potencial para la vida, para el agua y para el desarrollo. Y es por eso que quiero en esta segunda parte de la charla comenzar también a introducir ya una reflexión. Una vez reconocemos que la Orinoquia son muchos espacios ecológicos distintos, que la Orinoquia son sabanas naturales, son humedales, son sabanas inundables, que son bosques de galería, que son selvas, que son bosques montanos. Cuando empezamos a reconocer ese capital natural, ese valor ecológico, también es importante empezar a reconocer los diferentes tipos de actores que hoy gobiernan y ejercen también acciones hacia una visión de desarrollo dentro de la Orinoquia. Quiero arrancar con este mapa, también lo presentaban con cifras desde TNC, Fernando. Es un mapa donde podemos ver las áreas protegidas hoy en la Orinoquia. Tenemos 2 grandes parques nacionales en la parte plana, obviamente también tenemos parte del Parque Nacional Natural Chingaza y Cocuy. Uno piensa que es andino, pero es parte de la cuenca del Orinoco. Tenemos Parque Tuparro y muy recientemente el parque que, cuando digo el último parque, no es pensando que es el último que se va a declarar, sino es el último en declararse, el más reciente parque declarado, que es Serranía de Manacasías. Pero también hay un sistema que dan cobertura, estos dos parques nacionales, a esa altillanura. Pero también tenemos un sistema de parques regionales que están liderados por corporaciones autónomas regionales que ayudan a dar también cobertura a otro tipo de ecosistemas claves dentro de la Orinoquia, como las sabanas inundables y estos sistemas de humedales que encontramos en Arauca y Casanare. Y tenemos también la presencia, sobre todo en esa Amazonía, en esa Orinoquía más amazónica, esa de transición del escudo guyanés, de resguardos indígenas con grandes porciones de territorio. Este espacio en particular, las selvas de Matavén, que están ubicadas en toda esta región, son cerca de 2 millones de hectáreas. Yo tuve la oportunidad de estar hace un año visitando ese espacio. Son selvas gobernadas por comunidades indígenas, bajo modelos de uso sostenible, con ciertos riesgos de una minería ilegal que empieza a aparecer con fuerza en estas regiones, tanto de oro como de otros minerales. Y probablemente una de las fuerzas vivas más importantes de la Orinoquia, sobre las cuales nosotros desde el Instituto Humboldt alzamos la voz por su importancia, evidentemente es ese paisaje cultural llanero, ese espacio de conservación basado en una cultura, en una ganadería que combina entre lo intensivo y lo extensivo, que tiene que reconocer el mercado también, porque es una ganadería y es un paisaje cultural, pero es un paisaje productivo que conserva los pulsos del agua, por ejemplo. No está controlando que el agua pase o no pase por este espacio. Desde la ingeniería, que finalmente, ¿a qué conduce? A otro colapso. Realmente son paisajes que incorporan en su visión de producción no solamente el valor de la cultura, sino también, y aquí
La fuerza de la sociedad civil es fundamental. Muchas de las áreas de reservas privadas de la sociedad civil, hoy tan fuertes en la Orinoquia, son espacios precisamente de trabajo y de protección de las sabanas a través del paisaje cultural llanero. Empiezan a emerger ejemplos también de sistemas de producción basados en especies nativas de estos grandes biomas de Sudamérica. Tenemos el Marañón, acabamos de escuchar la fantástica historia del cacay, el Cariodendron orinocense. Son especies que probablemente podrían debatir a Fedesarrollo sus perspectivas de necesidades de agroinsumos en la altillanura o en los ecosistemas de la Orinoquía. Probablemente este tipo de sistemas de producción basados en especies climáticamente inteligentes, porque son especies adaptadas a la variabilidad climática de la Orinoquía, adaptadas a los tipos de suelo de la Orinoquía, no van a requerir esos 2 millones de toneladas que pueden terminar afectando los límites y la sensibilidad y los equilibrios ecológicos de esos ríos de aguas claras, por ejemplo, en la altillanura. Tenemos 2 historias, obviamente creo que hay una reflexión importante. Hablaba con la persona del cacay y teníamos una conversación. Lo interesante, porque el Marañón es una especie promisoria desde hace más de 30 años, pero solamente ha tenido un impulso cuando ya tenía un mercado consolidado también en Asia, por ejemplo, en términos de producción. El cacay es una especie que hoy no tendría que competir con un mercado ni con una producción por fuera de Colombia. Entonces hay que pensar en este tipo de soluciones, en este tipo de especies, por ejemplo, la palma de Moriche, la Mauritia flexuosa, una especie con un potencial enorme también para avanzar en soluciones dentro de la Orinoquia. El turismo, probablemente la Orinoquia es, desde mi perspectiva, ya no como Instituto Humboldt, la región más hermosa de este país, con las bellezas escénicas, con una riqueza natural que tiene que ser trabajada desde el turismo. No solamente el aviturismo, sino, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder navegar por el río Orinoco, desde Puerto Carreño, ir hasta el Tuparro o incluso entrar a la Amazonía a través del río Orinoco y el río Guaviare, como lo hizo Alexander von Humboldt en 1800. Realmente la Orinoquia tiene un potencial enorme, es una realidad, pero un potencial enorme que ojalá también la industria del turismo se enfocara en generar condiciones habilitantes para desarrollar esta oportunidad en la Orinoquia. Es muy importante también un diálogo con una realidad que es la agroindustria, una agroindustria basada también en especies introducidas como la palma de aceite u otras especies en la Orinoquia. Hoy, con el Ministerio del Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura, estamos poniendo sobre la mesa, desde el Instituto Humboldt, la discusión de los límites para la agroindustria en la altillanura. Los determinantes ambientales que están hoy en la política pública no son suficientes para planificar ordenadamente y con coherencia ecológica el desarrollo de la altillanura. Es una invitación para todos los líderes de la agroindustria, no para decir no a la agroindustria en la altillanura. Pero ¿cómo vamos a...? Yo quedé preocupado con los 2 millones de toneladas, quedé bastante preocupado. ¿Cómo vamos a trabajar en esos límites que pueden alterar las condiciones frágiles de nuestros sistemas de ríos, de aguas dulces, de aguas claras, por ejemplo, en la altillanura? ¿Cómo vamos a mantener finalmente ecosistemas de sabana que compitan a la lógica de yo no deforesto? Si aquí la pregunta no es deforesto o no deforesto en la Orinoquia. Aquí la pregunta es transformo o no transformo ecosistemas naturales. No es suficiente no deforestar en la Orinoquia. Hay que asegurar dentro de este diálogo la construcción de una solución real para el mantenimiento de sabanas naturales dentro de los paisajes de la agroindustria en la Orinoquía. Hay un elemento fundamental y potencial. Si cuidamos esos ríos de aguas dulces, de aguas claras como los de la altillanura, hay una industria tremenda, la de los peces ornamentales.
que pocos ven, y que Colombia es uno de los principales productores y exportadores de peces ornamentales para abastecer mercados como Asia, libres de aranceles, realmente. Pero para eso necesitamos ríos sanos, ríos que no sean transgredidos en su función ecológica por una agroindustria con un crecimiento solamente preocupándose por la capacidad de abastecer agroquímicos en esta región. Por eso, la invitación que hacemos desde el Instituto Humboldt es que pensemos en el desarrollo de la Orinoquia, pero pensemos que ese desarrollo se da sobre un territorio con dinámicas ecológicas. Entendamos esas dinámicas ecológicas que ordenen la perspectiva al desarrollo. Necesitamos un diálogo mucho más activo, una construcción co-creada para pensar que el desarrollo de hoy va a ser posible en un desarrollo de 40, 50 años. Con esto, toda la información presentada es información disponible, los mapas a nivel de Shape, las bases de datos. Esto es parte de las publicaciones que generamos desde el Instituto Humboldt como parte de la estrategia de divulgación de conocimiento científico que construya país. Muchísimas gracias.